14 cuerpos no en una década, no en una guerra, en 8 meses. Y la parte más extraña no es cómo murieron, porque en Newark la gente moría todo el tiempo en aquellos años. La parte más extraña es lo que ocurrió después. Porque cuando un fiscal federal finalmente reabrió el expediente, años después, encontró una carpeta delgada con una etiqueta escrita de su puño y letra: Carbone, Newark, 1977 a 1978. Sin acción. Deja que eso se asimile. Es 14 hombres muertos vinculados a la mafia. Y alguien en Washington supuestamente decidió que no valía la pena tocarlo. Entonces, ¿quiénes eran los Carbone? ¿Una banda de la mafia? ¿Una unidad encubierta? ¿Un activo del gobierno? ¿O solo una familia en el negocio de alimentos que fue empujada a un paso demasiado lejos y decidió que la única manera de sobrevivir era convertirse en lo que todos temían? Esta noche, voy a guiarte a través de la historia completa de lo que se ha llamado la masacre de Newark, el acuerdo roto, la tortura que lo desencadenó, la retaliación sistemática y la escalofriante razón por la que el gobierno pudo haberlo dejado ocurrir, porque si incluso la mitad de esto es cierto, entonces los asesinos más terroríficos en Newark no eran mafiosos, eran las personas que parecían más normales. Marzo 2023. Princeton, Nueva Jersey. Un fiscal federal retirado, Raymond Castelletti, ahora en sus 70 años, se sienta a escribir sus memorias. Décadas de su vida transcurrieron en el mundo del crimen organizado, intervenciones telefónicas, informantes, casos Rico, capos, subjefes, todo el ecosistema. El tipo de carrera donde mides el tiempo en acusaciones, no en cumpleaños. Pero hay algo que le molesta. Un caso que no recuerda haber cerrado. Un archivo que no recuerda haber elegido abandonar. Va al almacén. A cajas viejas, notas viejas, transcripciones viejas, y lo encuentra. Una carpeta que es casi insultante por lo pequeña que es. Apenas una docena de páginas. Fotos de la escena del crimen. Una declaración de testigo sellada. Un memorándum de un supervisor. Y al frente, esas palabras. Sin acción. Dentro de la carpeta, imágenes de 14 cuerpos encontrados en un periodo de 8 meses entre 1977 y 1978. Todos conectados, al menos vagamente, con el crimen organizado en el norte de Nueva Jersey. Pero los asesinatos no fueron descuidados, no fueron ruidosos, no fueron teatrales. Fueron descritos como limpios, profesionales, metódicos, como si alguien no estuviera enviando un mensaje, como si alguien estuviera borrando una lista. Entonces Raymond lee la declaración sellada de un informante confidencial. Te describe a una familia que opera un negocio de distribución de alimentos en el distrito Ironbound de Newark. Una familia con un nombre que suena casi ordinario, Carbone, y luego el memorándum que lo cambia todo, fechado a finales de 1978, del superior de Raymond. Dice, en efecto, según discusión con Washington, el asunto Carbone está cerrado, sin interés procesal, archivar sin acción, Washington. Significando, alguien por encima de todos en ese edificio tomó una decisión. Y el fiscal, que pasó su vida creyendo que la ley siempre tenía la última palabra, se da cuenta de algo feo. A veces el sistema no falla. A veces el sistema elige. Y es entonces cuando decide hacer lo único que nunca hizo en aquel entonces. Reabre el archivo. La historia cuenta que la familia Carbone había estado en el negocio de alimentos desde principios de 1900. Una trayectoria inmigrante clásica. Un carrito, una tienda, un almacén, camiones, empleados, una reputación. A finales de los años 70 no eran ricos como en Wall Street, pero eran estables, estaban creciendo, estaban orgullosos. Y en Ironbound, ser un negocio legítimo no solo significaba trabajo duro, significaba algo más. Significaba que eras visible, y la visibilidad atrae depredadores. Newark, en los años 70, después de los disturbios y el colapso económico, es a menudo descrita como una ciudad vaciada. Los negocios huyeron, la base impositiva se redujo, el crimen aumentó, y cuando los sistemas oficiales se debilitan, los sistemas no oficiales se mudan. El crimen organizado prospera en lugares donde la gente se siente desprotegida. Y según este relato, la fuerza dominante que presionaba a los negocios locales estaba conectada con la familia criminal de Cavalcante, el ecosistema de la mafia del norte de Nueva Jersey.
Así es como funcionaba, supuestamente. ¿Quieres que dejen tranquilos tus camiones? Pagas. ¿Quieres que tu almacén no se queme accidentalmente? Pagas. ¿Quieres que tus conductores vuelvan a casa en una pieza? Pagas. Se llama protección, pero solo es protección de la gente que la vende. Y como la mayoría de los negocios que intentaban sobrevivir, los Carbone pagaron. No porque lo respetaran, no porque les gustara, porque tenían familias que alimentar. Es cierto. Y empleados que dependían de ellos. Pero entonces un hombre ascendió dentro de ese mundo. Un hombre descrito como codicioso, ambicioso e imprudente. Su nombre en este relato es Nicky Torretta, y no solo quería tributo, quería una parte del negocio en sí. Principios de 1977. Dos hombres llegan al almacén de los Carbone. Lo llaman una conversación entre hombres de negocios, pero todos entienden lo que es, una exigencia. El mensaje es simple, el acuerdo está cambiando. Ya no más pagos mensuales. Ahora, la banda quiere una participación en la propiedad, un porcentaje, un corte permanente. Y no es una negociación donde puedas decir que no, es una negociación donde no es una cuenta regresiva. Los hijos Carbone se reúnen con su padre, Enzo Carbone, el patriarca de la familia en esta historia. Y Enzo entiende algo inmediatamente. Si les das el 40% hoy, querrán el 60% mañana. Si te rindes una vez, les enseñas que la rendición es tu idioma, así que se demora. Compra tiempo, negocia como un tendero, podría negociar sobre precios de fruta, pero detrás de escena está haciendo algo más. Está aprendiendo nombres, está aprendiendo patrones, está aprendiendo hábitos, no porque quiera violencia, porque quiere opciones, porque en lugares como Newark la paz a menudo se alquila mes a mes, y el alquiler puede dispararse de la noche a la mañana. ¿O se siente eso? Y entonces la historia gira. Mayo 1977. Uno de los hijos de Enzo, Tony Carbone, sale del trabajo como cualquier otro día y no llega a casa. Días después es devuelto, vivo, pero roto. El relato describe lesiones que no fueron accidentales, no aleatorias, no impulsivas, calculadas. Un mensaje escrito en un cuerpo humano. Y el mensaje era, deja de demorarte, deja de negociar, paga lo que exigimos, o la próxima vez no lo recuperarás con vida. Ahora, este es el momento en que todo cambia, porque mucha gente puede tolerar la presión, mucha gente puede tolerar la humillación. Pero hay dos cosas que reconectan la mente humana: ver a alguien que amas sufrir y darte cuenta de que va a suceder otra vez. Enzo se sienta en esa habitación de hospital y toma una decisión, no una decisión de negocios, una decisión de supervivencia. Fascinating. La historia dice que se dice algo como no enseñaré a mis nietos que la sumisión es el precio de seguir con vida. Y a partir de ahí la historia de los Carbone se convierte en algo completamente diferente. No protección, no tributo. Una guerra, silenciosa, no reconocida, sistemática. Según la narrativa, Enzo no arremete al azar. Planea. Lo trata como una operación. Los objetivos son identificados. Las rutinas son mapeadas. Las vulnerabilidades son anotadas. Y entonces comienza. Un hombre es encontrado muerto, luego otro, luego dos más. Y lo extraño es cómo son interpretadas las muertes. Porque cuando hombres conectados con la mafia mueren en Newark, la suposición predeterminada es simple: asuntos de la mafia, pelea interna, juego de poder. Así que las investigaciones, pues si es que ocurren, son superficiales. Y mientras los cuerpos se acumulan, la banda de Torretta comienza a fracturarse. La paranoia se extiende. Los hombres dejan de viajar solos. Cambian rutas, miran por encima del hombro, pero los asesinatos siguen llegando y nadie se atribuye el mérito. Nadie da un paso al frente para presumir, nadie envía un mensaje. Lo que más los aterra, porque si nadie lo reclama, significa que el asesino no quiere respeto, quiere resultados. Y si la historia es cierta, cada vez que los Carbone eliminan a alguien, aprenden más. ¿Quién reporta a quién? ¿Dónde se guarda el dinero? ¿O dónde duerme el jefe? No es caos, es desmantelamiento. Y Torretta, que construyó su identidad sobre la intimidación, ahora aprende lo que se siente ser cazado, no por una banda rival, por personas a las que subestimó tan completamente que nunca las vio como una amenaza, hasta que fue demasiado tarde. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente inquietante,
Porque ya no se trata solo de criminales, se trata de instituciones. El relato afirma que las escuchas federales captaron charla dentro del mundo del crimen organizado. La gente está muriendo y nadie sabe quién lo está haciendo. Y la parte escalofriante, según la narrativa, es la supuesta actitud entre bastidores. Los soldados de la mafia muertos debilitan una organización. Las organizaciones débiles crean informantes. El caos puede ser útil. Así que en lugar de intervenir, el enfoque se describe como observar, dejar que se desarrolle. Porque estratégicamente ayuda. Ahora quiero ser cuidadoso aquí, porque este es exactamente el tipo de afirmación que, si no es cierta, se convierte en mito instantáneamente. Pero eso es lo que hace que el memorándum sin acción sea tan inquietante dentro de la historia. Porque si 14 hombres mueren, y la respuesta oficial es archivarlo, entonces o el sistema era incompetente, o el sistema tomó una decisión que se parecía mucho al consentimiento. Y eso plantea una pregunta más grande que Newark. ¿Cuántos casos no resueltos no se resuelven porque nadie pudo resolverlos? ¿Y cuántos no se resuelven porque alguien decidió que era mejor así? El jefe de la mafia que finalmente dice el nombre, los Carbone. Según la narrativa, cuando Torretta se da cuenta de lo que está pasando, ya ha perdido demasiado. Sube en la cadena, intenta obtener ayuda. Intenta explicar, mis hombres están siendo borrados. Y la respuesta que recibe es fría. Trajiste calor, te volviste codicioso, creaste este problema. Entonces, en una reunión descrita como una confesión desesperada, Torretta finalmente dice el nombre en voz alta, los Carbone, e intenta presentarlo como una teoría imposible. Son empresarios, distribuidores de alimentos, así que tal vez contrataron a alguien, tal vez están conectados con algo más grande. Pero el liderazgo de la mafia, al menos en este relato, no se ríe como esperarías, porque entienden algo que Torretta no entendió. Si torturas al hijo de un hombre de una comunidad antigua y unida, no solo creas un enemigo, creas un propósito, y el propósito es más peligroso que el dinero. Entonces llega la llamada telefónica. Torretta contacta a Enzo. Quiere hablar como hombres de negocios. Ofrece dinero, compensación, ofrece echarse atrás. Un regreso al antiguo acuerdo, y Enzo acepta reunirse con él. Un restaurante, un lugar neutral, testigos. Ahora, esto es lo que hace este momento tan tenso, porque Torretta cree que está tendiendo una trampa para confirmar quién está detrás de los golpes, y Enzo piensa lo contrario. Esto no es una negociación, esto es la confirmación de que Torretta está lo suficientemente desesperado como para caminar hacia lo abierto. En la versión de los eventos de esta historia, esa reunión en el restaurante no trata sobre la paz. Trata sobre dos hombres mirando el último paso de una escalera. Uno de ellos quiere volver a subir, el otro quiere terminar lo que empezó, y la posición de Enzo, como se cuenta, es brutal en su simplicidad. No puedes comprar las manos de mi hijo, no puedes borrar lo que hiciste, así que no hay nada que negociar. Enzo se va, y Torretta se queda sentado allí. Entendiendo finalmente. Esto no termina con un acuerdo. Termina con el final de Torretta y el cuerpo número 14. Después de eso, la historia entra en su tramo final. Torretta intenta traer externos, ayuda profesional, hombres sin vínculos con Newark. Y en el relato, incluso, eso falla. Porque Ironbound, los muelles, los restaurantes, las rutas de entrega, ahí es donde viven los Carbone. Es donde su vida normal se convirtió en su red de inteligencia. Eventualmente, Torretta es localizado, capturado y llevado a un almacén, el mismo tipo de espacio industrial del que Newark estaba lleno en aquel entonces. En la historia, Enzo se sienta frente a él, no gritando, no despotricando, tratando de entender, tratando de obligar a Torretta a explicar la lógica que permite a un hombre torturar al hijo de otro hombre por dinero. Y la respuesta de Torretta, si aceptamos la narrativa, es tan fea como honesta. Lo hice porque podía, porque nadie me detuvo antes. Y esa frase, más que cualquier disparo, es la tesis de toda esta historia, porque explica por qué los depredadores se vuelven audaces. Se vuelven audaces cuando el mundo les enseña que no hay consecuencias. Y en el relato de los Carbone, las consecuencias finalmente llegaron, no de la policía, no de los tribunales, de las personas que se suponía debían permanecer asustadas. Al final, Torretta se convierte en lo que hizo sentir a otros.
indefenso, pequeño, acabado, y entonces el cuerpo número 14 aparece eventualmente, meses después, en un lugar donde a menudo se encontraban cuerpos, y así, de repente, los asesinatos se detienen. El silencio en el vecindario. Aquí está la parte que perdura. Si crees en este relato, los Carbone no se convierten en gángsteres después. No toman territorio, no comienzan a dirigir estafas, vuelven a entregar comida, mantienen el negocio vivo, crían familias. Y el vecindario, en silencio, respira de nuevo, porque la presión disminuye, los depredadores desaparecen y nadie agradece públicamente a nadie, porque así no es como sobreviven esas comunidades. Sobreviven no hablando, manteniendo secretos lo suficientemente pesados como para hundir una cuadra entera. Y sin embargo, el silencio mismo se convierte en una especie de monumento, porque en esta historia, Ironbound aprende una lección que la mafia olvidó. Puedes aterrorizar a mucha gente, pero si aterrorizas a la familia equivocada, puedes crear algo que no puedes controlar. El verdadero horror, no los asesinatos, sino el sin acción. Volvamos a donde empezamos. El fiscal retirado, la carpeta delgada, el memorándum. Cerrado, o sin interés procesal. Esa frase es la sombra que se cierne sobre todo, porque incluso si la historia es exagerada, incluso si los nombres están equivocados, incluso si los detalles fueron dramatizados, el tema es lo suficientemente real como para asustarte. A veces la ley no llega a tiempo, a veces no llega en absoluto, y cuando la gente se da cuenta de que nadie viene a salvarlos, no todos responden igual. Alguna gente huye, alguna gente paga, alguna gente se rompe. Fetos. Y unos pocos, raros, terroríficos pocos, deciden convertirse en su propio brazo ejecutor. No porque quieran, porque creen que tienen que hacerlo. Ahora, aquí está la pregunta que hace que esta historia sea radioactiva. Si las autoridades realmente sospechaban de los Carbone, y aún así eligieron sin acción, ¿fue porque no pudieron probarlo? ¿O porque, a puerta cerrada, alguien decidió que el resultado era conveniente? Y si eso es cierto, entonces, ¿qué significa siquiera la justicia? ¿Es justicia la ley? ¿O es justicia cualquier resultado que la gente poderosa decide tolerar? 14 hombres muertos, un acuerdo roto, un hijo torturado para enviar un mensaje, y una familia que supuestamente respondió con silencio. Y método. Si esta historia te inquietó, debería, porque no se trata solo de mafiosos. Pasado hizo tononías. Se trata de lo que sucede cuando un sistema colapsa, y la gente ordinaria se da cuenta de que la línea entre civil y asesino a veces tiene solo una tragedia de ancho. Así que aquí está mi pregunta para ti. Si fueras Enzo Carbone, y tu hijo te fuera devuelto roto, y supieras que la próxima vez sería peor, ¿te mantienes dentro de la ley? ¿O te conviertes en la ley? Si quieres más historias como esta, historias donde el registro oficial dice una cosa y los susurros de la calle dicen otra, suscríbete y dime en los comentarios qué parte de la masacre de Newark crees y qué parte sientes que estaba destinada a permanecer enterrada, porque en algún lugar de Newark había un estacionamiento construido sobre una vida pasada. Y la mayoría de la gente camina sobre él todos los días sin idea de lo que el suelo debajo de ellos recuerda. Y tal vez ese es el punto. Algunas ciudades no sanan, solo pavimentan sobre la evidencia.